¿Alguna vez has escuchado que tienes derecho a la accesibilidad y movilidad personal? El día de hoy hablaremos acerca de esto y aclararemos ciertas dudas al respecto. Mi nombre es Nadia Calderón, soy gerontóloga y al igual que Girasoles estamos interesados en que esta información ayude a tu bienestar personal. Este tema expone que el derecho al disfrute de la ciudad se ve limitado para los adultos mayores o personas mayores, dado que su capacidad de movilidad, accesibilidad al espacio público se ve restringida al no existir la infraestructura adecuada ni una cultura de respeto a los mayores. Estamos inmersos en un mundo que envejece aceleradamente. En apenas 3 décadas, el grupo social integrado por personas mayores conformará alrededor de 22% del total de la población y la mayoría de ellas serán mujeres. Paralelamente, estamos experimentando la ola más importante de crecimiento urbano de la historia. El 57% de las personas mayores viven en ciudades y según proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se espera que para 2050 sean 1.000 millones. Como consecuencia o como reto, los estados y las sociedades tienen la obligación de problematizar diversas temáticas vinculadas a la vejez y al envejecimiento y de planificar políticas públicas y acciones concretas desde un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género. ¿Qué características definen a un entorno como accesible? ¿Qué derechos de las personas se deben garantizar? ¿Qué lugares o paradigmas deberían de ser rediseñados en el marco de la accesibilidad? ¿Y cuáles son los nuevos hogares que emergen para los grupos de personas mayores? Bueno, un entorno accesible, también llamado entorno amigable, integrador, capacitante, empoderador y sostenible, es un espacio físico y un marco cultural que posibilita que emerjan y se consoliden prácticas y representaciones propias de una concepción que entiende a la vejez como una construcción social dinámica y al envejecimiento como un proceso diferencial y diverso. Claro que allí también se inscriben los derechos humanos de las personas mayores, tales como la autonomía, la inclusión, la integración social, la independencia, los cuidados, la participación, la igualdad de género, la diversidad cultural y sexual, el buen trato, la no discriminación por edad, entre otros. Pero uno de los comunes denominadores vinculados al eje temático de hoy es que tanto las ciudades como las viviendas no están adecuadas para los retos que proponen las pirámides demográficas, las proyecciones sobre las demandas de cuidado y las situaciones de dependencia o discapacidad. Los desafíos de hacer un mundo cada vez más inclusivo implica que los espacios sean pensados o adecuados gradualmente como entornos accesibles para el conjunto de la población, potenciadores de las capacidades de las personas que queremos que sean vejeces empoderadas, favorecedoras de un envejecimiento digno y sostenible para satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la futura. ¿Qué quiere decir en realidad todo lo anterior? Que en realidad nosotros nunca, de jóvenes, en este ciclo de vida natural que se cumple, cuando encontramos una pareja y decidimos hacer una vida, una familia, una de las cosas principales o como muchas de las veces actuamos es en buscar una casa. Esta casa dependía mucho su estilo, dependiendo si estábamos en zona rural o zona urbana, ¿no? Porque el estilo de casa en zona rural a veces puede ser muy diferente, incluso en rancherías es muy diferente, en el sur de la República puede ser muy diferente al centro, acá por ejemplo al norte, ¿cierto? Tanto en materiales, en diseños. Pensemos por ejemplo en una casa mexicana, típica mexicana, y en una casa típica de Estados Unidos. Son conceptos muy diferentes, ¿cierto? Pero pensemos en este momento, cada uno de los que me están observando y cada una de las que me están observando en nuestra casa. En un momento dado, nosotros no pensamos al comprar o construir esa casa en que somos personas envejecientes. Éramos desde ese entonces personas envejecientes. Por lo tanto, nunca nos pusimos a reflexionar o analizar si nuestra propia casa incluso iba a ser significado de libertad o de cárcel. ¿Por qué? Porque en un momento dado
Estos cambios normales y anormales propios del envejecimiento pueden traer consigo diferentes necesidades, dependiendo de la situación y el contexto de cada quien, ¿cierto? Pensemos en una persona mayor que tiene un envejecimiento activo y saludable, pero que probablemente tiene una necesidad específica motora, es decir, de todo mi cuerpo, y que a lo mejor consiste en que no puedo tener desniveles en mi casa, batallo a lo mejor para subir escaleras, requiero de un piso que no me resulte resbaloso porque a lo mejor con el uso del bastón o de un andador, de básicamente un aparato funcional, puede resultar mi casa ser un riesgo ergonómico para mi salud. Entonces, desde ahí debemos de reflexionar la cuestión de accesibilidad y movilidad, principalmente en mi entorno personal, familiar, en mi entorno privado, vaya, ¿no? Pero en un momento dado resulta que las personas mayores se ven limitadas también por el diseño, en este caso urbano de Ciudad Juárez, de la ciudad, porque nunca pensamos en que estas proyecciones demográficas iban a resultar en que la pirámide poblacional iba a aumentar cada vez en el grupo de personas mayores. Es decir, en un momento dado serán más personas mayores, seremos personas mayores en mayoría a comparación de niños y jóvenes. Y si se fijan, por ejemplo, parques están creados específicamente para niños, con jueguitos para niños, incluso a veces los asientos de concreto no tienen un respaldo ni tanto para la espalda ni para los brazos que nos permitan levantarnos de ese lugar con un apoyo para el impulso. Es decir, por ejemplo, esta silla en la que yo estoy ahorita tampoco tiene para poner los brazos o para apoyarme de alguna parte si yo batallase para levantarme. Entonces son cuestiones de diseño que pueden limitar el hecho de que yo salga, de que yo me incluya en estas actividades cotidianas, diarias, comunitarias, sociales, políticas, e incluso de recreación y ocio. ¿Ok? Entonces, es un tema que tenemos que analizar, es un tema que ya está siendo atendido específicamente hablando de nuestro municipio. El municipio por ahí ya está poniendo un foquito de alerta en todo este tema, porque resulta que incluso la cuestión de accesibilidad y movilidad no es nada más el entorno físico, las calles, las banquetas, las rampas, si hay asientos, sino también, por ejemplo, que haya baños públicos. También, por ejemplo, que el transporte público sea amigable, sea accesible y sea respetuoso, que también por ahí es un tema muy importante, porque como muchos sabrán, la mayoría, pero no todas las personas mayores, pero sí una gran mayoría, hacen uso del transporte público, que muchas de las veces ni siquiera se detienen a subirlos porque saben, al ver una persona mayor en apariencia, suponen que pagan mitad del boleto, porque pues en general es lo que pensamos al ver una persona mayor, ¿no? O es lo que el del transporte público va a pensar. Le voy a cobrar la mitad, no me conviene, tarda mucho en subir, puede tener un accidente, no hay asientos suficientes, etcétera, etcétera. Pero no es una cuestión nada más del transporte público, sino es como este ciclo sin fin en el que el eje principal es el respeto, la cultura del respeto hacia las personas mayores, el hacer válido este derecho que es constitucional, que está incluso ante una ley diseñada específicamente para el estado de Chihuahua. Pero principalmente el que nosotros hagamos valer también el uso propio de nuestra voz. ¿Qué quiere decir? El poder, aunque sea una lucha constante que a veces pueda ser cansada, pero que va a valer la pena, decir, soy una persona mayor y merezco el respeto, soy una persona mayor que merezco la atención preferencial, que merezco que se me reconozca mi experiencia, que merezco que el día de mañana, si yo necesito salir, el transporte público me levante, que los usuarios me cedan el asiento, no nada más el preferencial que casi siempre viene enfrente, sino cualquier asiento, ¿cierto? Y que nosotros de la otra parte podamos decir, ok, este es un asiento preferencial no nada más para mujeres embarazadas, para discapacitados, sino también para personas mayores, cualquier asiento, ¿sí? Es en respeto y en atención a toda la
vida que ustedes han llevado hasta el momento, a toda la experiencia, a toda su sabiduría y sobre todo a que estos cambios normales y anormales merecen también ser atendidos, escuchados y sobre todo respetados, ¿cierto? El tema de accesibilidad y movilidad es algo que lo dejo en este punto a reflexión de cada uno y cada una de ustedes, el que desde que van entrando a su casa digan qué resulta ser un riesgo y cómo lo puedo cambiar y adaptar para que mi propia casa no sea un peligro o un riesgo a mi salud. El poder decir, si el día de mañana salgo y me arriesgo, ¿qué debo de contemplar? Los tiempos, porque a lo mejor el transporte público va a tardar, el llevar un contacto de emergencia, un número de emergencia, el poner sí todo de nuestra parte, pero también ver qué podemos hacer nosotros como personas envejecientes, como personas mayores que viven una etapa de la vejez, para cambiar esta situación de la accesibilidad y movilidad, para que cada vez nosotros podamos exigir y podamos ser escuchados y que de parte de las asociaciones civiles, de parte de instituciones públicas, privadas, gubernamentales, no gubernamentales, podamos hacer un poquito cada día para garantizar este derecho a su acceso y movilidad personal, ¿sí? Girasoles, al igual que yo, reitero, estamos muy interesados en que esta información llegue a cada uno de ustedes y para cualquier duda o comentario queda a su disposición por alguna cuestión personal de estos aspectos ergonómicos de sus casas, de su lugar común. Me da mucho gusto saludarlos, esperando que este mensaje les sea de utilidad, que se encuentren muy bien y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.